Bien, 8:47 con un 63% de los votos, eso aquí en nuestro país. La Junta Nacional de la Democracia Cristiana decidió que apoyará la opción apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. El anuncio generó molestia en algunos militantes que ya habían comunicado que votarán rechazo. Vamos a hablar de este tema con Fuad Chahín, ex convencional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Fuad? Buenos días. Hola, Fresa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, ¿qué le parece la determinación de la Junta Extraordinaria de su partido? Completamente esperable. Nosotros sabíamos que el resultado iba a ser similar si es que el órgano que tomaba la decisión era la Junta Nacional. Por eso es que nosotros pedíamos la participación de la base militante. Enviamos hace 3 semanas una carta pidiendo que esto se decidiera un militante, un voto. Y no fuimos escuchados, porque nosotros sabemos lo que ocurre efectivamente al sentir de las bases. Lamentablemente este órgano es bien poco representativo. ¿Por qué? Porque ahí están representados distintos órganos intermedios, directivas regionales, comunales, frentes, Consejo Nacional. Bueno, hay algunos que estaban vencidos sus mandatos hace ya 4 años. Por ejemplo, el Consejo Nacional fue elegido en 2016 por 2 años. Yo fui elegido en ese consejo con la primera mayoría y después, ¿no es cierto?, como presidente dejé el cargo. Y así hay muchos, la mayoría de los titulares han ido dejando los cargos y ya están asumiendo en su reemplazo los que resultaron últimos en esa elección. ¿Por qué? Porque ha pasado tanto tiempo y están absolutamente vencidos. Lo mismo ocurre con otras estructuras. Votaron frentes que no deberían haber votado. En fin, hay muchas directivas comunales que están con sus mandatos vigentes, que fueron elegidas más recientemente. ¿Quiénes no deberían haber votado, Fuad? ¿Perdón? ¿Quiénes no deberían haber votado, dice usted? Por ejemplo, no se cumplía con los requisitos que establece el estatuto del Frente de la Juventud, que tenía 36 votos, y otros frentes y departamentos que en realidad no han cumplido con las obligaciones que establece el estatuto para formar parte de la Junta Nacional. Entonces, yo creo que lo sano en esto era que lo decidiera la base del partido o que se diera libertad de acción, como en subsidio lo pedimos 9 expresidentes del partido. Yo creo que yo respeto la decisión de la Junta Nacional, por cierto, era absolutamente anticipable lo que iba a ocurrir. Lamento que no se le haya querido consultar a la base militante del partido, pero también exijo respeto por nuestra posición, que no es solo la mía, sino que de muchos otros dirigentes y militantes del partido que realmente comparten el anhelo de tener una nueva constitución, pero tienen plena conciencia de que esta propuesta que emana de la convención, lo que no solo nos divide, sino que lo que va a generar es que la promesa de derechos sociales va a ser una promesa incumplible. ¿Pero usted cree que si hubiesen votado las bases como ustedes lo estaban solicitando hace días, hubiese sido distinto o hubiese sido una manera más democrática e independiente del resultado que hubiese tenido? Las dos cosas. Yo creo que pudo haber sido distinto, de todas maneras, en los porcentajes. Yo creo que incluso pudo haber ganado la opción rechazo. No tengo la capacidad de anticipar cuál va a ser el resultado, pero no tengo ninguna duda de que el resultado hubiese sido mucho más estrecho e incluso hubiese podido haber ganado la opción rechazo. Yo estaba recorriendo el país. El fin de semana pasado estuve en Valdivia, estuve en Temuco, estuve en Angol, estuve en Los Ángeles y por lo tanto me estoy reuniendo. He tenido distintas reuniones de Zoom con distintas organizaciones partidarias y lo que hago es de alguna manera recibir un sentimiento de mucha frustración y decepción de este proceso también. Entonces, lo que yo quiero señalar es que así como la senadora Proboste, vicepresidenta del partido, hace más de un mes ya anunció que iba a votar rechazo apruebo, antes de que se empezara a discutir esto en el partido y antes de que resolviera la Junta ya tenía publicidad, digamos, con el apruebo. Antes del debate y la decisión, yo exijo exactamente lo mismo, es decir, que quienes estamos por una opción distinta en conciencia, se dice que se va a respetar la libertad de conciencia. Mi conciencia me dice que no solo tengo que expresarla en el secreto de la Cámara, sino que tengo que defender mi idea, sobre todo porque yo fui protagonista de este proceso. A mí la ciudadanía me puso en la convención y yo tengo que ir a explicarle también a mis electores en la región de la Araucanía ¿por qué voy a optar por el rechazo? Fuad, usted de lo que decidió la Junta Nacional de su partido, ¿está más allá de los reparos que tenga, lo va a respetar, como decían desde la directiva de la DC? O sea, yo respeto la decisión del partido, por cierto, una decisión institucional. Eso significa que los símbolos del partido van a estar en esa opción, que van a tener el tiempo de la franja. Lo respeto, pero exijo el mismo respeto de otros dirigentes que forman parte de la mesa del partido que tomaron una opción
antes del debate y que ya estaban en campaña antes de la decisión del partido. Yo tengo una opción distinta, en conciencia, siendo protagonista de este proceso, conociéndolo profundamente y compartiendo la convicción de que necesitamos una nueva constitución, pero una buena constitución. Y por eso que yo al menos estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias, no me voy a ir del partido, pero a enfrentar las consecuencias de defender mis ideas, de actuar de acuerdo a mi conciencia y mis convicciones en este punto. Mire, curiosamente, los mismos que ayer, después de la conferencia de prensa, amenazaban con las penas del infierno a quienes de alguna manera no se sumaran a esto, fueron los que no respetaron la primaria abierta que, por ejemplo, puso a Jimena Rincón como candidata presidencial del partido y después en una junta la desbancaron, ¿ya? O sea, de eso estamos hablando. O sea, los mismos que no respetaron cuando le fuimos a consultar no solo a la militancia, sino de la ciudadanía, quién era nuestra candidata presidencial, después desbancaron a esa candidata, hoy día nos exigen que respetemos y que sea vinculante un acuerdo tomado con las características que yo le planteé recientemente. Me parece simplemente absurdo. Yo al menos, respetando la decisión del partido, voy a actuar de acuerdo a mi conciencia y mis convicciones. Sí, eso es votar rechazo. Además, lo que se decía también, cada uno verá su propia conciencia al interior de la urna, más allá de una orden de partido, ¿no? El tema, y lo que había dicho también el presidente de la DC, era que pedía a los militantes que estuviesen por el rechazo guardar silencio, nos dijo nosotros a principio de esta semana, y respetar lo que se definiese, él pensando y adelantándose que podía ganar la opción apruebo. Mire, ¿le puedo decir algo? A mí ni siquiera me han acallado los terroristas que han ido a atentar contra mi familia cada vez que he criticado el proceso constituyente, menos me va a callar un presidente de partido. ¿Está muy crítica la situación al interior de la DC, Fuad? Por cierto que está crítica, porque acá se ha violentado efectivamente la opinión, no ha habido debate. Mire, a mí, de hecho, me invitaron a última hora como expresidente, me dieron 4 minutos, me cortaron antes de tiempo para poder defender mi punto de vista. O sea, la verdad es que el manejo ayer, incluso dirigentes que siempre han estado en las antiguas... ¿Cuánto tiempo tenía para...? Criticaron, no, que hubo algunos que efectivamente eran 4 minutos para cualquier dirigente, pero a algunos le dieron mucho más que eso, más del doble, pero obviamente yo como convencional no tuve la posibilidad de poder dar cuenta de mi trabajo en más de esos 4 minutos. Está bien, yo lo que le quiero señalar es que aquí nunca me invitó esta mesa directiva ni el Consejo Nacional en todo este tiempo, jamás, a hablar sobre el proceso, a conversar, nunca, jamás. Entonces yo lo que quiero señalar es que aquí de alguna manera había una mirada sectaria en la construcción del partido, excluyente. Y yo reconozco que Francisco Buenchumilla al menos ha tenido la transparencia de decir, mire, separémonos. O sea, lo que buscan es la división del partido, que algunos se vayan y que otros se queden. Y probablemente esa es la condición que le estaba poniendo el gobierno para poder responderle lo que le han estado pidiendo desde un principio, echar algunas peguitas al gobierno. Sí, ese es el gran tema que está de fondo, lamentablemente, detrás de estas decisiones de la mesa directiva. Hubo un mensaje del presidente Boric. No lo digo yo, lo dice la secretaria nacional del partido ayer en la segunda, cuando dice que le gustaría estar más cerca de la moneda. Sí, eso, cree que hay una intervención cuando el presidente, antes de la Junta, dice que el presidente Boric, que recuerden a Frei Montalva. Yo creo que por cierto, que es una intervención. Yo lo hago pensando en Frei Montalva. Frei Montalva en De Profundis dice claramente que en Chile y en el mundo cada cierto tiempo emergen grupos altamente ideologizados que lo que hacen es hacer verdaderos experimentos sociales que desconocen la realidad, la historia de cada uno de los países y que terminan llevándolos al caos. También lo dice Frei Montalva, por lo tanto creo yo que a veces se abusa, digamos, de la figura de Frei Montalva de manera, digamos, sin ningún pudor. Entonces, los mismos que cuando les conviene o cuando quieren atacar a la DC la tratan de golpista, hoy día, ¿no es cierto?, dicen, recuerden a Frei Montalva para tratar de lograr un resultado a su favor. A mí me parece que eso es un oportunismo que no está a la altura de un presidente de la República. Me decepciona profundamente Gabriel Boric. Yo ayer a él lo consideraba siempre una persona que tenía una estatura mayor que la que ha demostrado, digamos, tratando de involucrarse en las decisiones internas de los partidos y tratando de alguna manera impulsar un quiebre definitivo de la democracia cristiana. Fuad, ahora, ¿usted por qué va por el rechazo? Pensando, y además que usted trabajó al interior de la convención. Mire, voy a ir por el rechazo porque creo que esta Constitución tiene un problema estructural.
promete derechos sociales de Finlandia, que a mí me parece extraordinario, aquello del Estado Social y Democrático de Derecho y el tema medioambiental, a mi juicio, son los dos mejores elementos de este texto constitucional, pero simultáneamente se encarga de hacerlo incumplible, porque nos coloca un sistema político como el de Camerún, una plurinacionalidad que está más extensa, desarrollada, que incluso en Bolivia, que tiene un 60% de población de pueblos originarios, y una forma de Estado que en lugar de avanzar en la descentralización nos desintegra, además de dinamitar el Poder Judicial. Es decir, lo que hacemos es generar las condiciones para que esos derechos sociales no los podamos cumplir. Si no tenemos gobernabilidad, si no tenemos estabilidad política, si no tenemos un sistema político que funcione, si debilitamos la capacidad del Estado de enfrentar la principal amenaza, que es la inseguridad del crimen organizado que hoy estamos viviendo, eliminando el estado de excepción, fortaleciendo los derechos de los condenados, y sacando. Lo que está rigiendo ahora es la Constitución del 80. ¿Eso a usted no le genera ruido? Porque decir que esto también puede ir modificando puede tardar otro proceso largo en cuanto a los cambios que se podrían hacer a esta Constitución, porque se podría cambiar ahora. Porque muchos dicen, me imagino que usted también es como rechazar para hacer un texto que una a los chilenos, pero ¿qué texto va a unir a los chilenos si siempre va a haber diferencias? Entonces vamos a tener que pasar por otro proceso. Eso es lo que no me queda claro cuando hay que optar ahora por un apruebo o un rechazo en cuanto a la Constitución que está rigiendo actualmente en Chile. Mira, lo primero que le quiero señalar es que muchos de los que dicen que van a aprobar para reformar. El problema de ese camino, que tiene un problema de legitimidad política, es difícil hacer cambios significativos, sobre todo en elementos centrales como los que le he señalado, ¿ya? Si es que tenemos una constitución recién aprobada en un plebiscito que surge de una convención. O sea, la legitimidad política va a hacer cambios significativos, es cero. Y además tiene problemas prácticos de viabilidad política, porque la mayoría de las materias importantes, sistema político, Congreso, forma de Estado, principios, derechos fundamentales, medio ambiente, etcétera, están protegidos ya sea por referéndum o 2/3, es decir, 4/7 más referéndum o 2/3. Y además tenemos la consulta indígena y a la hipótesis del artículo 191 tenemos que tener consentimiento indígena. O sea, el camino de aprobar para reformar se transformó en un camino imposible, que a mí el que más me seducía en un principio, pero la propia convención se preocupó de bloquear ese camino. Entonces, como avanza el proyecto de la senadora Rincón, del senador Walker, del senador Flores, del senador Araya, de rebajar los quórum a 4/7, ¿no es cierto? Simplemente lo que va a ocurrir es que esta constitución, que ya carece de toda legitimidad, porque no solo de legitimidad de origen, porque en el plebiscito del 25 de octubre del 2020 el 80% votamos apruebo la nueva constitución, votamos apruebo, esa constitución carece de toda legitimidad, la del 80, y por lo tanto cambiarla tiene toda la legitimidad política, y además va a ser más viable si es que sigue avanzando este proyecto de rebaja de quórum. Y eso nos va a llevar a una nueva constitución, que por lo menos mi idea, debiera tomar lo mejor de la constitución que emana la convención y lo mejor del proyecto Bachelet, que también tiene una base participativa incluso mayor, porque casi 400.000 personas participaron de los encuentros autoconvocados, de los cabildos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa base participativa que también tiene la propuesta Bachelet debe tomarse y a través, ¿no es cierto?, de un mecanismo, por ejemplo, mixto, de expertos con ciudadanos elegidos o en otros casos otros países sorteados, que podamos presentar una tercera alternativa que de alguna manera pueda tener una base de respaldo, ojalá muy mayoritaria, que le dé estabilidad, que nos reencuentre en la paz, en la justicia y que nos permita tener realmente una constitución que nos sirva a los objetivos del país. Bien, Fuad Chahín, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros al día siguiente de esta junta extraordinaria de su partido. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenos días.